¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Soy su amigo el profe Chava. Vamos a hacer este problema, este ejercicio de triángulos oblicuángulos, ¿sale? Si es nuevo por acá, lo invitamos a que se suscribation. Vamos a ver qué dice el problema. Dice, el profe Chava y su primo están en el campo, separados por 2800 metros uno del otro. Observan un ovni y sus ángulos de elevación con respecto a cada uno de ellos, aquí están, son 63. Ah, caray, se supone que esto debe de rayar. Ahí está, 63 y 58.5. Determine la altura en la que se encuentra el ovni en ese momento. Bueno, vamos a ver. Aquí está un dibujo, un pequeño esquema, donde estamos viendo al profe Chava de este lado, y acá está su primo. Aquí están los ángulos que nos dieron, 63 y 58.5, y por acá está el ovni, ¿sale? Entre ellos hay 2800 metros. Lo primero que voy a hacer con este triángulo es que vamos a encontrar este ángulo que está acá arriba, que es el C. Y el C pues va a salir con la diferencia de 180, que es la sumatoria de los ángulos interiores. 180 menos el 63 que ya tengo y el 58 y medio. Y resulta que este de acá arriba también mide 58.5 grados. ¿Sale? Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a usar ley de senos o cosenos. Recuerde que son oblicuángulos. Entonces, bueno, pues en este caso, si se fija, tengo un lado y tengo su ángulo opuesto. Y tengo cualquiera de los ángulos y no tengo cualquiera de estos dos lados. Inclusive, a este le vamos a llamar izquierdo, izquierdo, izquierdo. Y a este le vamos a llamar lado derecho. Nada más que escribiera, ¿verdad? Bueno, este va a ser lado derecho. Lo voy a dibujar en color o rojo derecho, ¿sale? Y es el que vamos a encontrar. De hecho, podemos encontrar el izquierdo y el derecho, cualquiera de los dos. En este caso vamos a hacer el derecho, que nos va a servir. Nos están pidiendo, no, nunca pierda de vista que nos piden la altura, esta de aquí, esta H. Vamos a empezar encontrando este lado. Entonces, en la ley de los senos, la razón a la que están sujetos es lado 2800, aquí está, o entre el seno de su ángulo opuesto, que es este de acá, entre seno de 58.5, y luego recuerde que este se llama lado derecho, aquí está, derecho, entre el seno de su ángulo opuesto, entre seno de 63, que está aquí. Al despejar el lado derecho, nos queda que derecho es igual a 2800 por seno de 63 entre seno de 58. Cuando hace esos cálculos, tenemos que hacer esta operación, esto por esto, dividido entre este valor. Y resulta que el lado derecho mide 2926.10 metros, este lado de aquí. Y luego me va a decir usted, profe, pero nos están pidiendo la altura. A ver ahorita, ¿por qué sacamos este? Vamos a la siguiente. Ya tenemos el lado derecho, que es este, que fue el que acabamos de obtener. Pero si se fija, de los datos que tenemos, ahora tenemos este ángulo recto, tengo este de aquí, ¿y qué más tenemos? A ver, ¿qué más tenemos? Y tenemos este ángulo de acá enfrente, y yo quiero encontrar esta H. Entonces tenemos las cuatro variables, y de esas cuatro debo de conocer 3, y vamos a empezar a dividir para obtener otra vez mediante ley de los senos. Vamos a usar dos veces ley de los senos. Es lado entre el seno de su ángulo opuesto, es lado entre seno de 90, y el otro es lado, que es H, aquí está H, aquí está arriba, entre el seno de su ángulo opuesto, entre seno de 58.5. Entonces la altura va a ser igual al despejarla, cuando la despejamos es 2926 por seno de 58 entre seno de 90. Resulta que el seno de 90 es 1. Nada más hay que multiplicar estos dos. Y al multiplicarlo nos da este valor. Quiere decir que la altura en ese momento del ovni es de 2494.79 metros. Ve nomás, qué chulada de video. Espero que le haya gustado, lo haya disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en el próximo. Adiós.